Que hiciera una especie de diagnóstico sobre la realidad del deporte en el país hoy día. No sé qué opina de tanto lo que es el fomento al deporte, la actividad física, el apoyo a los deportistas. Sobre todo si usted, que lleva tanto tiempo en el área deportiva, se ha visto como una evolución de políticas públicas. Evidentemente que se ha mejorado. Ya. O sea, es mejor que antes. Eso es cierto. No es que estemos estancados a niveles de lo que ocurría hace 40 años, 45 años cuando yo partí en el periodismo deportivo. Si uno ve solamente lo que se construyó con motivo de los Juegos de Sur, es un orgullo para el deporte chileno. A propósito de esto mismo, yo en más de alguna oportunidad he conversado con gente, son muchos los cubanos que han llegado a nuestro país. Ellos han tenido un desarrollo deportivo espectacular, sobre todo en la última parte del siglo pasado, del siglo XX. Ellos desde el 70 al 2000 tuvieron 30 años de florecimiento deportivo. Me decían que nosotros tenemos hoy mucho mejor infraestructura que la que tiene Cuba, por ejemplo. Claro. Y nos podemos comparar. Yo estoy poniendo a Cuba porque es un país equivalente en cantidad de habitantes. No podemos comparar lo que ha hecho Cuba con Chile. Ahora, claro, las realidades socioeconómicas, políticas y culturales son muy distintas, pero yo creo que aquí también podríamos haber hecho más. Yo creo que, a pesar de haber avanzado en muchos ámbitos, creo que se ha hecho mucho menos de lo que se podría haber hecho con la cantidad de dinero que se ha invertido y que se ha gastado. A modo de ejemplo, creo que no es proporcional. Cuba, igual, a pesar de la infraestructura y de todo lo que nosotros miramos como país de lo que es Cuba, ellos tienen un derecho, lo consagran constitucionalmente el fomento al deporte. Por eso también tiene una política pública muy buena, muy importante, y además de eso, se me fue un poquito. Además de eso, ellos, fuera de tenerlo como política pública, tienen una cultura deportiva. Claro, eso lo quería decir yo, que más allá de estas comparaciones que hacemos en cuanto a número de habitantes y todo, sin lugar a dudas, Cuba partió con un piso mucho más sólido que el nuestro. Cuba es un país de deportistas. Históricamente fue un país de deportistas. Nosotros es un país sedentario. Chile es un país que con índices de sedentarismo que son brutales, de obesidad infantil que son muy altos. Entonces, yo te digo una cosa, yo me rompo la cabeza pensando cómo podríamos hacer. Yo creo que esa es la gran tarea en la cual tendría que invertir mucha plata el gobierno, en cómo hacer para transformar este país en un país con más ganas de hacer deporte. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué opina usted de que a día de hoy el deporte que más se practique y el que más se fomenta y al que se le da mayor cobertura también sea el fútbol, siendo que como país tenemos muchas otras disciplinas que tal vez han tenido mucho mayor éxito y que no se han explotado? Y se ha dejado de lado también. El caso del tenis, el hockey femenino. Ahí donde falta la inteligencia para aplicar un método de trabajo. A mí me contaban, voy a volver al ejemplo de los cubanos, lo hago sin ninguna intencionalidad política por si acaso, sino porque es el que se me viene más a la mente, porque hay otros ejemplos fantásticos, como el canadiense, el español, el fenómeno de España, a partir de los Juegos Olímpicos del 92, es muy reciente lo que ha ocurrido con España. Pero estoy poniendo el caso cubano, que cuando ellos inician este proyecto de difusión del deporte, a los niños chicos de 4 o 5 años, cuando los invitaban a hacer deporte, a los niños chicos de 4, 5, 6, hasta los 7 años, los más chicos, cuando los invitaban a hacer deporte, el 90% de los niños quería jugar béisbol. Eran todos peloteros. Así como acá somos todos peloteros del fútbol, ellos llaman peloteros a los que juegan béisbol. Eran todos peloteros. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los profesores? Los llevaban a jugar béisbol. Claro, porque si tú eres un niño chico y le decís, tú no podés jugar fútbol, vaya a jugar tenis, a lo mejor el cabrón se va a latear y se va a ir para la casa y no va a querer hacer. Y lo que hacían los profesores era detectar y darse cuenta
para qué deporte tenía condiciones ese niño, cuáles eran las cualidades, e iban produciendo una selección natural. Si veían que había un chico que tenía las patas largas y que corría bien y que era coordinado, a lo mejor lo transformaban en un saltador de largo o en un corredor de valla, en un atleta. A otro lo podían transformar en un basquetbolista, a otro en un boxeador y así. Pero partieron de la gran pasión que allí había por el único deporte que se practicaba, estoy hablando hace 50 años, que era el béisbol, y nosotros también tendríamos que aprovechar esto. O sea, aprovechar el fútbol como la palanca para meter a los cabros chicos al deporte. Fíjate que le voy a dar otro ejemplo, sin ninguna política, sino que por el simple efecto de la televisión, la importancia de los medios de comunicación. Esta es otra cosa que es fundamental. La televisión pública debería cumplir un rol en este sentido, que de alguna manera lo vamos a hacer ahora con los Juegos Olímpicos. Fíjate que, producto del boom de Tomás González, de los Juegos Olímpicos de Londres, en este momento, que yo sepa, fíjate que hay 3 escuelas de gimnasia en Santiago. En Santiago, no, en provincia seguramente no hay ninguna, pero en Santiago hay 3, con casi, en total, estamos hablando de 700, 600, 700 niños. ¿Cuándo te iba a imaginar que la gimnasia podría haber, esto salió en forma espontánea, o sea, lo han visto los que iniciaron el torneo, lo vieron más como negocio que como nada, o sea, por ejemplo, te les voy a contar, Tomás González tiene una escuela, que, o sea, para él es un business, claro, pero está haciendo algo importante por el deporte, con 300, 400 alumnos. Joel, el entrenador cubano de Tomás, que se fue, tiene un enchicureo que le va espectacular, como con 200, 300 chiquillos. Y Claudia Pérez, que es gimnasta, que es nuestra comentarista, puso una en Ñuñoa. O sea, ahí juntamos 700, 800 cabros chicos. O sea, pero esto nace con una federación que debe ser de las más malas y corruptas del mercado y del medio, como es la Federación de Gimnasia. Sin ninguna política pública para poder difundir, para haber aprovechado lo que hizo Tomás González. En fin, mira lo que se consiguió, mira el salto que se ha dado. Bueno, qué bueno que lo menciona, porque yo creo que nuestro punto a abarcar es ese mismo, que porque hemos tenido en este país que recurrir a entes privados para que se financie el deporte en Chile, o por ejemplo que mismo Tomás González haya tenido que recurrir a fondos privados, por ejemplo a Farca, para poder surgir y ser conocido en este país, y que las políticas públicas actuales no sean suficientes, no den abasto, y no estén en la boca de la gente tampoco. Es que lo que pasa, primero que el Ministerio del Deporte es un organismo que funciona políticamente mucho más que técnicamente. O sea, aquí en Chile no hay gente preparada que haya estudiado como para organizar y para darle una estructura al deporte. No lo hay. Acá la ministra del Deporte cuando llegó no tenía idea, y todavía yo creo que no tiene idea de nada, no sabe, que es simpática, buena moza, todo lo que queráis, pero de verdad que yo creo que no sabe nada de nada. A lo mejor tiene las mejores intenciones, pero se queda en intenciones. No hay técnicos, gente que haya estudiado, ¿verdad? Porque hay institutos en Europa, en otras partes del mundo, en Estados Unidos, donde la gente va a estudiar y se forma. La mayoría se queda estudiando afuera o se queda trabajando afuera porque no hay mayores posibilidades de desarrollo acá en nuestro país. En ese sentido, disculpa, en ese sentido, ¿qué opina, por ejemplo, la actual política deportiva para los deportistas de alto rendimiento? Que no se les da un apoyo previo, sino que se les da una especie de premio una vez que consiguen logros. Una opinión yo creo que compartimos nosotros como deportistas es que debería ser al contrario, que se les debería apoyar para poder conseguir logros y no premiar el logro. Yo creo que esto debería ser una cadena. Esto debería ser una cadena que debería partir en el jardín infantil, en el pre-kinder con los niños cuando llegan a los colegios públicos, privados, en todo sentido, y con estímulos, sobre todo para la gente más carenciada, porque ¿qué es lo que pasa? Porque, claro, en Cuba, donde había carencias fundamentales para vestirse, para comer, para todo, los chicos sabían además, y las familias sabían que en un futuro deportista estaba la posibilidad de acceder a medios. Entonces era una posibilidad de mejorar la calidad de vida, y acá en Chile para muchos podría ser lo mismo, como ocurre con el fútbol, que de pronto transforma en millonarias a familias que
son de bajísimos recursos, claro, familias absolutamente marginales. Entonces yo creo que tenía que ser una política que se iniciara y que se iniciara con el estímulo y con estímulos concretos para que los niños entendieran que ser deportista no solo le hace bien para la salud, sino que además le va a dar mejores condiciones para llevar la época escolar, y lo mismo cuando tiene que acceder a la universidad. Nosotros vemos en Estados Unidos el sistema de becas que existe para los deportistas de élite, que es fantástico, incluso hasta con rentas por debajo, ¿no es cierto? Bueno, muy en el estilo business de los norteamericanos, pero que les sirve en definitiva. Y continuar después con los deportistas de alto nivel, con un proyecto que sea coherente, que sea inteligente, de apoyo para todos, y no que esta cuestión sea producto de las circunstancias. Que si yo tenemos un estadio precioso de tenis abandonado, y en este momento resulta que los chicos del tenis, después del escándalo de Iquique, están pidiendo que se construyan 2 estadios de tenis. Uno no entiende nada de nada, porque todo es así, es por impulso, y de repente, claro, producto de un triunfo, de una figura que sale. Aquí en Chile hace algunos años vivíamos enloquecidos por el tenis, había centenares de niños jugando tenis. Cuando habían referentes. Porque y todo eso se fue diluyendo porque no hay política, y no hay estímulo, y no hay organización, no hay nada. Pues los dirigentes, además, que son una manga de fresco en general, todos profitan y esto queda perdido en el tiempo. Lo del tenis ha sido 30 o 40 años literalmente perdido. Siguiendo un poco ese punto, creo que todo deriva en la educación. Es decir, cuando los niños van al colegio y tienen la clase de educación física, sienten que es un castigo. ¿Por qué? Porque cuando se portan mal, los mandan a correr. Como si correr significara una cosa negativa, siendo que correr debería ser el equivalente al hacer actividad física, tener una vida más sana y, por lo tanto, desarrollarse no solamente como deportista, sino como una persona más integral. Yo quería hacer, bueno, el punto que lo introdujo Juan Pablo con respecto a la ley. A mí se me ocurrió porque... Perdona, que yo te quiero hacer una punta respecto a lo que tú estás diciendo, respecto al castigo que significa hacer gimnasia o deporte. Justificativo se sigue llamando al que se da cuando el niño falta al colegio. Claro, bueno, el primer nosotros en nuestro tiempo le llamamos falsificativo. El primer falsificativo que los papás extienden pero con impudicia total, es para las clases de educación física y deporte. Si la niñita no quiere ir porque es gordita, porque le da vergüenza ponerse uniforme, ya vamos, que no vaya más. Que el cabro chico se siente incómodo, que lo molestan por cualquier razón, o porque tiene flojera, ya. Entonces te digo una cosa, o sea, aquí estamos ayudando a todos. No solo el niño se siente mal porque lo castigan, sino que los padres también ayudamos para que los niños no se motiven y no participen de un proceso, de un proyecto, para nada. Yo creo que esa es nuestra idea en todo lo que estamos conversando acá. De hecho, nosotros como Centro Deportivo estamos promoviendo esta idea de pensemos deporte, hagamos un cambio de mentalidad, y yo creo que la mejor manera de concretizar eso es de lo que hemos estado conversando, de que es muy difícil poder exigir todo lo que conversamos si es que no se encuentra en nuestra carta fundamental. Porque nosotros no podemos llegar y decir, no, es que el niño tiene un derecho a realizar esa actividad física. Yo creo que todo lo que hemos conversado nos ha llevado a esta misma conclusión, y es muy productivo. Los brasileños, claro, hace 20 años crearon el proyecto, el concepto Deporte Derecho del Pueblo. Es un eslogan que hicieron los brasileños, bueno, que ahora en estos últimos años por los Juegos Olímpicos de Río también ellos hicieron un proyecto muy lindo de desarrollo en el que participó la televisión brasileña con premios especiales a todos los jóvenes que participaron del proyecto para transformarse en nuevas opciones deportivas para integrar los equipos brasileños en los Juegos Olímpicos. Yo te digo una cosa, hay países como España, por ejemplo, volviendo al tema, que era un país que no existía deportivamente hace 30 o 40 años, no existía virtud, tenía muy poco, ni siquiera en el fútbol tenía cierta connotación, ni siquiera en el fútbol. Y de pronto inventan el programa de alto rendimiento, que nosotros lo copiamos, ¿no es cierto? Es el programa que hicieron los españoles, que son todas cosas lindas para estudiar, que ustedes las podrían tomar como elementos de análisis, y tomaron
concepto de desarrollo del deporte y mira el boom que han tenido los españoles. No hablemos del fútbol porque ahí hay toda una cosa del fútbol profesional como espectáculo, pero en el básquetbol, por ejemplo, se transformaron en potencia mundial, en el tenis potencia mundial, en el waterpolo, en el balonmano compiten, en la gimnasia rítmica tienen equipos de alto nivel que están dentro de las mejores, las chiquillas, en los Juegos Olímpicos, etcétera. O sea, cosas que incluso, yo te digo una cosa, esto permitió que cambiara la figura de la juventud española, si fue otro pueblo español que asomó a las vitrinas de Europa pues gracias al deporte, una cuestión realmente increíble. Don Pedro, en virtud de su tiempo también queremos terminar con la última pregunta respecto de qué usted opina de en el proceso constituyente no se toque en los cabildos el tema del deporte y cuál es su opinión no solo del deporte, sino que la actividad física en general, donde se creen instancias de fomento para los adultos mayores, para los niños, relacionar a la misma importancia la educación, la salud y también la actividad física y deportiva. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? Que tú lo dijiste recién, o sea, yo creo que parte fundamental de la educación y de la salud tiene que ser el implementar una política de desarrollo deportivo para todos. O sea, vamos a tener un pueblo con mejor salud, vamos a tener niños que estudian mejor, que van a tener mejor calidad de vida. O sea, es todo un circuito virtuoso el que genera el deporte.